A un profesor le pregunté de qué eran los grafos y no me supo contestar. Más que todo va con la idea este, de que no me crean a mí nada más porque lo digo. Sí, o sea, no creo porque el docente te dice las cosas son así y ya no. Probar, tenemos que ser escépticos, ¿sale? O sea, decir, oye, ¿a poco es cierto que los gafos sirven? Pues lo puedes, y como lo puedes ver, pues lo puedes comprobar. O sea, no es que te lo diga Antonio Seratín. ¿Me explico? Podría tener un doctorado en ciencias, podría muchas cosas, pero al final de cuentas me equivoco y me equivoco bastante. Y muchas cosas no las sé tampoco, así que este no hay problema en ese sentido, o sea, en el sentido de que siempre comprueben el conocimiento. No se queden con que lo dijo alguien y ya con eso es cierto, no puede, es la ventaja del internet. Ustedes ya nacieron con el cambio del internet, entonces pues ya tienen muchas fuentes para comprobar las cosas, ¿ok? Entonces, bueno, regresando a lo que nos quedamos ayer. ¿Qué es un grafo simple? Un grafo simple, a ver, vamos a primero ver definiciones básicas. Uno, lo que le llaman un lazo, ¿qué es esto? Que es cuando uno o dos parte de un lado y va a ese mismo lado. Y lo que es un ciclo. Un lazo es cuando es esto. Un ejemplo de un lazo sería una relación reflexiva ¿se acuerdan? Es cuando yo me quiero a mí mismo, ¿no? Cuando yo me cuido a mí mismo, cuando yo le pongo un like, un me gusta a una publicación mía. Entonces es lo que tienen aquí, eso es un lazo. Un ciclo, el ejemplo más fácil de un ciclo es el que hacen los autobuses urbanos. ¿Por qué se le llama un ciclo? Ah, pues se le llama un ciclo porque una pregunta, los autobuses salen de una terminal y a dónde van, en dónde terminan su ruta. En la terminal también. Es decir, por ejemplo, si ustedes conocen algunas de las terminales de los autobuses, el camión, Sí, entonces hacen un ciclo, ¿no? ¿Por qué hacen un ciclo? Porque ¿dónde empiezan? En la terminal y ¿dónde terminan? en la terminal. ¿Ok? Entonces eso se le llama un ciclo. Sí. Es como, por ejemplo, si yo me voy por el periférico, ¿no? Imagínense que me voy todo el periférico. Si sigo derecho, tarde o temprano, ¿a dónde voy a llegar? A donde comencé. ¿Están de acuerdo? O sea, donde empecé, ahí es donde voy a acabar. ¿Están de acuerdo que eso es un ciclo? O sea, la idea es de que voy a un nodo, luego otro nodo, luego otro nodo, y tarde o temprano puedo regresar al nodo en donde empecé. Entonces, un grafo simple es aquel que no tiene ni lazos ni ciclos, ¿ok? Eso es lo que se conoce como un grafo simple. Un multigrafo es aquel que puede tener ciclos, puede tener ¿cómo se llama? Eh, Puede tener circuitos, que también le llaman, ¿sale? Es que empiezas en un lugar y terminas en el mismo lugar. Un pseudografo es aquel que tiene lazos y que tiene ciclos. Un grafo dirigido es aquel que tiene flechas, ¿sí? ¿Alguno de ustedes ha ido alguna vez a algún pueblito de más donde las calles no tienen sentido? O sea, no dicen el sentido es para acá o para allá. ¿Les ha tocado ir o no? Sí. Sí. Ok. Entonces, un grafo simple no tiene sentido, no tiene ciclos y no tiene lazos. Un grafo dirigido es aquel que tiene flechitas para indicar. Una pregunta, este, ¿cuál me podrían decir que es un ejemplo de un grafo dirigido? Como la que está en los metros, ¿no? Ajá.
A ver, una pregunta. ¿Google Maps es un grafo dirigido? Cuando posicionas una ubicación en la que vas a ir, ¿no? Te marca las rutas. Ajá, te marca en un sentido, ¿no? Aparte, tú te puedes meter a la calle que sea en el sentido que sea. ¿No? No, no se Solo puede. ¿Qué es lo que hay que hacer? Tiene un sentido, ¿están de acuerdo? Si se fijan, muchas veces te da una vueltezota, ¿no? ¿Y cuál es la razón? Porque hay unas flechas, hay un sentido. Entonces no te puedes meter donde sea. ¿Sale? Y hay otra cosa que falta aquí, pero que también ocurre en los grafos, que es lo que le llaman un grafo etiquetado. Un grafo etiquetado es aquel en el que, por ejemplo, lo que veíamos ayer de el Maps, el Google Maps es un grafo etiquetado porque, bueno, no necesariamente todo, pero buena parte del Google Maps está etiquetado, ¿sí? ¿A qué le llamamos etiquetado? Le llamamos etiquetado a que los nodos tienen nombres, ¿sí? Por ejemplo, aquí en este grafo se fijarán, voy a tratar de acercarlo, que estos nodos tienen nombre, ¿no? Ibis, San Luis Potosí, Sam's Club Carretera, el Palmar, La Libertad, las colonias, todos tienen un nombre. Entonces, las aristas y los nodos pueden tener nombre y eso se le llama etiquetado, ¿sí? Ahora, ¿a qué me refiero con etiquetado? Es eso, que este nodo tiene un nombre y este también tiene un nombre. Es como un organigrama. En un organigrama también tienen etiquetas. Se llaman etiquetados. Ahora, hay otro concepto que también es importante. Por ejemplo, en el caso del Google Maps, se fijan que los vértices, es decir, las avenidas y las calles, tienen un color. ¿Se fijan? Una pregunta, los que tienen así amarillo y que tienen esta forma, ¿qué significa? Por ejemplo, ¿qué significa que sea una callecita así a que sea a que sea todo este rollo? ¿Cuál es la diferencia? ¿Alguien me puede decir? Pues que la amarilla es una carretera, ¿no? Y las blancas son calles. Exacto, que puedes ir más rápido. ¿Están de acuerdo? Sí, ¿Estás de acuerdo que puedes ir más rápido por este camino que por este de acá? ¿Se fijan acá por el Cerro de San Pedro y demás? ¿Se fijan de qué color son? ¿Esto qué significa? Significa que estos vas a ir más lento y estos vas a ir más rápido. ¿Están de acuerdo? sí. Ok. Ahora, bueno, la idea en esto, dejen ver si, por ejemplo, hay autopistas mucho más rápidas como las de acá, de Ciudad de México, por ejemplo. Este, pero no les cambia de color, simplemente las deja igual. Pero bueno, sería interesante que antiguamente sí les cambiaban colores, ¿eh? Para que indicaran cuáles eran más rápidas y cuáles eran menos rápidas. Por ejemplo, estas son autopistas bastante veloces. Creo que sí se puede. Creo que es en Sí, capas. sí, ¿verdad? Te puede indicar el tráfico. Miren, aquí te indica cuándo es más rápido, cuándo es menos rápido, cuándo es más lento, ¿no? Y fíjense, por ejemplo, aquí, como en estas te dice que estas en rojo, ¿qué significan? Estas cafeses. ¿Qué significa, compañeros? Que es son más lentas. lento el tráfico. Exacto. Entonces, a eso se le llama pesado o ponderado. Ponderado es cuando tienes una arista o un nodo que tiene diferentes valores, ¿sí? ¿A qué me refiero con valores? A que no valen lo mismo. Aquí tenemos las aristas en verde,
que puedes andar a más velocidad, y las aristas en café, donde vas prácticamente a vuelta de rueda. ¿Estamos? Por ejemplo, aquí, ¿no? Que te marca que hubo, a veces así te marca cuando hay accidentes, ¿no? Entonces, en los grafos, aparte de esto, vas a tener dos cosas. Uno, aparte de la dirección, vas a tener nombres. Dos, también puede que llegues a tener ponderaciones. Y las ponderaciones son importantes porque muchas veces, por ejemplo, el caso más común es el Google Maps. En el caso de Google Maps, la ponderación lo que te va a hacer es, te va a permitir que, ¿cómo se llama? La ponderación lo que te va a hacer es, te va a hacer que no, ¿cómo se llama? Que una cosa sea más importante que otra. Una pregunta, ¿las personas, sus relaciones con las personas, tienen la misma ponderación o es diferente? Ponderación es la importancia o un valor que cambia las cosas, que tienen diferentes valores. Por ejemplo, su amigo es igual de importante que su hermano o su papá. No, no, ¿Quién tiene una mayor ponderación? la familia. La familia. ¿Tu novia tiene una mayor ponderación que tu familia? ¡Wow! Ya se la puse difícil, ¿verdad? Ponderación, por eso muchas veces le llaman el peso, ¿no? El peso, una cosa pesa más que otra. En el caso de las calles es sencillo, ¿no? Las calles que puedes andar más rápido son las que tienen verde, tienen un peso. Las calles que puedes andar más lento por el tráfico tienen un color café. Entonces el color significa un peso. Entonces ese peso se le llaman ponderaciones, ¿sale? Entonces, bueno. Terminología, etiquetados, distinción que se hace de los vértices para que no todos los vértices sean iguales, lo cual tiene sentido. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los vértices? Es decir, las calles en una ciudad le ponemos un nombre, ¿no? Pero ¿sabían que hay calles repetidas? Bueno, sobre todo en los municipios. Dices Avenida Hidalgo. Ay, pero Avenida Hidalgo hay varias. Depende de qué lugar estés hablando, ¿no? Por ejemplo, Atotonilco. Atotonilco hay varios. Hay Atotonilco en San Luis, en Hidalgo, en Jalisco, ¿sí? Entonces, en ese caso, tendrías que ponerle como los nombres. Es Atotonilco del Grande, Atotonilco del Alto, Atotonilco de Jalisco, Atotonilco, sí. Entonces, tienes un etiquetado. Etiquetado es simplemente para que en el grafo puedas diferenciar los elementos que están conectados. Concepto, adyacencia. Se dice que dos vértices son adyacentes si hay una arista que los conecta, ¿sí? Por ejemplo, si yo me voy al Maps, yo puedo decir que Ciudad de México tiene como adyacencias a Naucalpan, Tlalnepantla, Chimalhuacán, Los Reyes, porque hay una sola arista, Topilejo y Huixquilucan degollado. O sea, ¿por qué? Porque están pegados a. Si nosotros movemos esto y nos vamos a nuestro querido y adorado San Luis Potosí de las Tunas, entonces nosotros, ¿cuáles podríamos decir que son los nodos adyacentes a San Luis Potosí? Pues el adyacente 1 sería Soledad, ¿están de acuerdo? Soledad es adyacente a San Luis Potosí. ¿Cuál más sería adyacente a San Luis Potosí? San Marcos Carmona, El Palmar, San Juanito Chico, La Colorada, El Zapote. El Zapote. ¿Y ese dónde queda? No lo ubico. Bueno, pero si lo Arribita hubiera de Soledad. arribita de Soledad, por acá está. Ah, sí es cierto, el Zapote por acá está, sí es cierto. ¿Sí?
Entonces esos son nodos adyacentes. Grado de un vértice. El grado de un vértice es un número natural del cero al infinito que determina el número de aristas que le conectan con otros vértices. Si nosotros vamos al organigrama del tecnológico y vemos, por decir, cómo está conectado, nosotros podemos ver que el grado de la directora son 3, ¿no? Porque está conectado con este, con este y con este. Pero si vemos a las subdirecciones, ¿cuál es de las 3 subdirecciones, la académica, la de servicios administrativos y la de planeación, cuál es la que tiene más conexiones? Es que, en pocas palabras, ¿quién es la que tiene más oficinas? O la que tiene más peso, se podría decir. La subdirección académica, Exacto. ¿Por qué? que tiene más secretaría. Más, Exacto. ¿Y cuál es la que tiene menos? ¿Cuál es la que tiene un grado menor? grado menor sería la subdirección de planeación y vinculación. Y la menor de todas sería la de servicios y administrativos. Exacto, porque la de servicios administrativos nada más tiene 1, 2, 3, 4, 5. ¿Están de acuerdo? Y la de académica tiene 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y la de vinculación tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Ok? Entonces, a esto es lo importante. ¿Se fijan que la mayoría son mujeres? Eso es interesante. Ok. Entonces, el grado, ¿cuál es la que tiene un mayor grado? La subdirección académica. ¿Cuál es la que tiene un menor grado? La subdirección de servicios administrativos. ¿Ok? ¿Sí, compañeros? Incidencia. Una arista es incidente en vértice si está conectada con él. La incidencia puede variar también de acuerdo a las flechas, ¿eh? Si las flechas están en un sentido, entonces inciden o no inciden. O sea, eso quiere decir que si no tienen flechas no hay problema, incide. Pero si tiene flechas, entonces si sale, entonces no incide, sino incide en el otro. Incide en el nodo en el que apunta. ¿Estamos? Ponderación, lo que les decía, corresponde a una función que le asocia un valor. Por ejemplo, muchos de ustedes tienen una alta ponderación por sus papás o por su novia, ¿sale? Entonces me acuerdo de una amiga de hace muchos años que yo le decía, oye, pero pues imagínate que te casas y tu esposo o pareja te quiere llevar a otro lado. Me dijo, no, 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 no. Dice, yo irme de San Luis jamás. Dice, porque aquí está mi mamá y no la puedo dejar sola, eres hija única. Entonces tiene una alta ponderación por su familia, ¿no? El camino es una secuencia de aristas que comienzan en un vértice y recorren parte o la totalidad del grafo conectando vértices adyacentes. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cuál sería el camino de aquí a Río Verde? ¿Por dónde tenemos que pasar? A ver, nos vamos al Google Maps. Y digo, quiero ir a Río Verde. Imaginemos que nos vamos por la carretera viejita, por la de acá. La de acá sería esta. Entonces te dice que tienes que pasar por San Nicolás de los Jazos, por el Choconostle, Las Matías, Agua Blanca, La Virgen, Santa Catarina, San José del Terremoto, Paseo de San Antonio, Mojarra, San José de las Gallinas, Albino Martínez, Huerta San Blas y Ciudad Fernández. Ese es el camino. ¿Están de acuerdo? Sí. Ok, ¿cuál sería el camino para Ciudad de México? ¿Por dónde tienes que pasar para llegar a Ciudad de México, al famoso Chilangolandia, al CDMX? No, ahí sí le quedó mal. Es Ahí que me no queda sé por dónde se pasa. Sí, es que tienes que irle aquí a Santa María del Río. Santa María del Río pasas a un lado de
San Diego de la Unión, luego vas a San Luis de la Paz, de San Luis de la Paz pasas por Doctor Mora, luego llegas a Querétaro, luego de Querétaro llegas a San Juan del Río y pasas un montón de lugares hasta que llegas a Tepozotlán y luego ya pasas al Estado de México, lo que es Tlanepantla, y ya llegas a Ciudad de México. Pero bueno, ese es el camino. Circuito, cuando existe un camino que empieza y acaba en el mismo lugar. El periférico es un ejemplo de un camino. Es un circuito, ¿sí? Por ejemplo, Aguascalientes tiene 3 circuitos. O sea, son 3 periféricos en la ciudad que empiezan en un punto y terminan en otro, ¿no? Isomorfismo. 2 grafos son iguales y tienen las mismas adyacencias, los mismos caminos, los mismos ciclos y los mismos números de aristas. O sea, si como conjuntos son iguales, son isomorfos. ¿Pueden ser diferentes? Sí, pueden ser diferentes. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque aunque sean el mismo grafo, puede tener otra. Yo creo que un ejemplo muy clásico sería el de, por decir la plastilina. La plastilina puede ser una barra, pero alguien agarra la misma plastilina y le cambia de forma. Pero en realidad sigue siendo la misma plastilina. O sea, simplemente cambió de forma, pero sigue siendo la misma, o sea, los átomos a nivel materia sigue siendo lo mismo. Entonces, eso se conoce como isomorfismo. Isomorfismo son 2 grafos que son iguales, pero puede ser que tengan diferente apariencia. Y eso se da, por ejemplo, mucho en química y en otras áreas. ¿Sale? O incluso se puede dar se puede dar en física, en lo que le llaman deformaciones. Por ejemplo, la lámina de un automóvil es la misma cuando la golpean. La diferencia está que al recibir el golpe cambia de forma, pero el material y la lámina como tal sigue siendo la misma, nada más que cambia de forma. Un grafo es conexo si tiene una conexión única, es decir, si todos los elementos del grafo están relacionados. Por ejemplo, aquí en el mapa, si nosotros lo acercamos más, podemos ver, por decir, no se ve mucho, pero podemos ver que todos, incluyendo los pueblitos más alejados, hay un vértice, hay un caminito, ¿sí? Entonces se dice que el mapa todos los mapas son grafos conexos, porque todos están conectados. Aquí, bueno, por ejemplo, Guadalupita Curandero, vamos a ver. Es que no se ve no se ve mucho Si esto no hay un camino para llegar aquí, entonces, a ver, le voy a poner indicaciones. Dice que la última parte hay que aventársela a pie y que te tardas 29 horas en llegar hasta acá, pero sí hay un camino. ¿Vamos? O sea, la idea es de que si existe un camino, entonces está conexo. Si no existe un camino, entonces no es conexo. Un ejemplo clásico serían las islas. Las islas, excepto que digas, el camino también incluye las lanchas o cosas por el estilo. Pero por decir, hay islas que no hay un camino, o sea, que no hay forma que solamente por helicóptero o algo así, entonces ya no sería un camino tierra. Familias de grafos, grafos regulares. Grafos regulares es que no tienen lazos entre sí. Y también, y es un grafo que se puede representar en 2 dimensiones, es un grafo regular. Un grafo completo es aquel que todos sus elementos están conectados entre sí, es decir, este se conecta con estos dos, con estos dos y así. Grafo complementario, este es el grafo original y para que sea un grafo completo le faltaría esto. O sea, si juntas este grafo con este grafo, te daría un grafo completo. Grafo bipartito es aquel que en un momento dado puedes separar en 2 grupos completamente. A partir de eliminar 1 o 2 aristas, puedes obtener dos grafos perfectamente independientes, ¿no? Un ejemplo de esos podría ser el organigrama, ¿no? Si cortas una línea, pues te queda una subdirección completa y podría ser un grafo bipartito. Un grafo bipartito completo es aquel donde todos están conectados contra todos
y que en un momento dado puedes separar los de aquí con respecto a los de acá. ¿Sale? Aplicaciones de los grafos. En los autómatas, que eso es para cuando lleven sistemas de programación. O sea, para programar, muchas veces, por ejemplo, hay una cosa que le llaman programación orientada a eventos. La programación orientada a eventos dice que depende de lo que presiones, por ejemplo, ahorita el mouse. Si lo muevo así, entonces esto es un evento. Si se fijan, cambia la crucecita, cambia el mouse. Entonces lo que hace es un evento y eso lo puedes diseñar mediante esto, mediante un autómata que se le llaman. Los tiempos de vuelo, ¿sí? Tú puedes determinar cuántos tiempos de vuelo tienes entre una cosa y otra y eso te puede servir para planificar tareas. En investigación de operaciones hay un concepto que le llaman red expert, en donde tú puedes especificar una tarea. Por ejemplo, cuando tienes un proyecto muy grande, tienes que establecer cuánto dura cada tarea y cuándo una tarea es dependiente de otra tarea. Entonces, necesitas planificar con eso. Todo lo que ven de mallas en graficación por computadora, computadora, creo que está computarizado. Esto, o sea, cuando diseñan esto, es un grafo. Sí. Esto es un grafo, compañeros, o sea, es un grafo y de hecho simulan los músculos humanos, ¿no? Los músculos humanos dicen cuando tienes un músculo que conecta esta parte con esta parte, por lo tanto cuando se mueve esto, también se mueve esto, ¿sí? Entonces, como verán, pues es una aplicación también de todo lo que le llaman graficación por computadora, pues parte de eso. Definiciones. Una arista dirigida tiene una flechita, va de U a B. Cuando van a ver una pregunta, cuando van a la escuela, ¿es un grafo dirigido o no? O cuando van al centro, Sí, y es un grafo dirigido. Ahora, ¿puedes tener un grafo no dirigido? Claro, también puede ser, por decir, yo puedo decir que los elementos de este cuarto, o sea, que tengo la plancha por allá y la bicicleta por acá y los libros por acá, tienen una conexión entre ellos, pero no hay un orden, o sea, los libros no tienen un sentido, puede ser que no un ejemplo clásico serían los grafos en química. En química, si yo de esto le digo, a ver, muéstrame una molécula. Moléculas. Estas no tienen un orden, si se fijan no tienen una flecha, ¿sí? Eso lo ven en química. Esto es un grafo, ¿eh? Pero si se fijan aquí no hay flechas. O sea, simplemente conectamos la bolita azul con la roja y la otra bolita azul. O los átomos de hidrógeno con oxígeno, ¿no? Dos átomos de hidrógeno con uno de oxígeno. Entonces es esto. Estas son moléculas de agua. Y si se fijan, es un grafo no dirigido. ¿Por qué es un grafo no dirigido? Porque no tiene flechas. Un mapa es un grafo dirigido. Una molécula es un grafo no dirigido. Un grafo dirigido es, bueno, todas dirigidas. Un grafo no dirigido es gráficas, son todas no dirigidas. Un grafo mixto es aquel que tiene de las dos. ¿Sí? Pueden llegar a una ciudad donde hay ciertas calles que tienen un sentido y otras calles que no. Por ejemplo, los callejoncitos, ¿no? Los callejoncitos que no están ni pavimentados. Digo, acá por donde vivo, yo vivo acá por la Santa Mónica y adelante hay colonias donde no hay pavimento. Entonces, pues esas no tienen un sentido, o sea, son aristas no dirigidas. Y al revés, donde sí está pavimentado y está bonito, pues está dirigido. Vértices penales, ¿sí?
Es muchas veces el primer, dice el vértice origen y el vértice destino. Eso es más que todo para caminos, ¿no? O sea, por ejemplo, yo digo, tengo que ir al TEC. Ah, pues entonces ¿cuál sería el origen y cuál sería el destino? Imagínense que voy a ir a trabajar en enero. ¿Cuál debería de ser el origen y cuál es el destino? A ver, díganme. Si voy al TEC, ¿cuál es el origen y cuál es el destino? ¿Dónde se supone que estoy ahorita? En nuestras casas, ¿no? ¿Cómo? ¿En qué lugares físicamente estoy? En la casa. Exacto. Entonces, ¿cuál es el origen del camino? Pues mi casa, ¿no? Sí. ¿Y cuál es el destino? Check. Exacto. Entonces van a pasar varios vértices, ¿están de acuerdo? Sí. Ok. Ahora, imaginemos lo que dicen vértices incidentes y vértices salientes. Aquí nosotros decimos que una arista es entrante cuando está apuntando, cuando la flechita está apuntando el vértice. Los vértices que salen son los que tienes por ejemplo, del A sale este vértice y del B son vértices que entran. Pueden ser en ambos sentidos, ¿eh? O sea, puede haber vértices que entran y que salen. Ok, este, por ejemplo, ¿cuáles son los vértices que salen de San Luis Potosí hacia ciudades? De hecho, tienen nombre las carreteras, ¿no? Si yo les digo la carretera a México, esa es una que sale, ¿no? ¿Cuáles son las otras carreteras que salen? Bueno, todas salen y entran en realidad. ¿Cuáles son, compañeros, las carreteras que salen de San Luis Potosí, de la capital, de su querida ciudad? ¿Cuál es? Carretera Río Verde, Exacto. ¿Cuál más? carretera Guadalajara, ¿Cuál más? A Guatemala. A Matehuala, correcto. ¿Cuál más? No se saben todas, hay una Carre- Tierra Blanca. carretera Zacatecas, Exacto, ¿cuál más? Las menos conocidas. Las menos conocidas serían, bueno, ahorita ya no lo puse en Maps. Las menos conocidas son a Peñasco. ¿Nunca han ido por allá? A Peñasco. Ido, ¿Eh? Miren, de las menos conocidas y que no son, que no vemos mucho. Está la que conecta San Luis Potosí con Soledad, ¿eh? Porque al final de cuentas también es un camino. ¿Sí? Entonces está la que nos conecta con Soledad de Graciano Sánchez, que es la más corta. Está la que nos conecta con Escalerillas. Está la que nos conecta con Peñasco. ¿Esas sí saben por dónde sale o no? Nunca lo han ubicado. Van por Periférico Norte, como quien van por acá, ya ven que esta es la salida a Matehuala y esta es la salida a Zacatecas. Van por esa y hay una carretera que sale de aquí, que es la carretera que va a Peñasco. Esa es otra. Hay otra que sale por acá, por el lado de Río Verde, que es la que va para Cerro de San Pedro, que queda por acá. Cuesta de Campa y Monte Caldera, Cerro de San Pedro. ¿Nunca han andado por esas? Sí. Ok, entonces esos son los, otras aristas que salen y obviamente aristas que entran.
Aristas adyacentes, las que están conectadas, ¿no? Vértices penales de una arista. Un vértice W es adyacente a B y sí, solo sí. Pertenecen al conjunto de los C. En grafo no dirigido, la relación de adyacencia es simétrica. O sea, San Luis está conectado con Soledad y Soledad está conectado con San Luis. En grafos dirigidos no es simétrica, porque A está conectado con B, pero B no necesariamente con A. ¿Sí? A está conectado con C y C conectado con A. A está conectado con D y D conectado con A, porque no hay flechas. Pero si hubiera flechas, no. C está conectado con E, pero E no está conectado con A. Un ejemplo clásico ya para irnos es la relación enseñar. Bueno, más bien no, calificar. Yo les califico sus exámenes y ustedes no me califican mis exámenes. Sí. Me califican como maestro, pero no me califican exámenes, ¿ok? Entonces, esto es una relación que no es simétrica y esta es una relación simétrica. ¿Hasta aquí, compañeros, alguna duda?